Bueno, continuamos en contraste y controversia después de esta breve interrupción que es una declaración importante del presidente Nicolás Maduro porque precisamente tocaba temas que los Que estábamos conversábamos, ¿no? conversando a propósito de su visita con este líder espiritual de su reunión con este líder espiritual que visita Venezuela. Bueno, fíjense lo siguiente, no se puede decir que ya hay preacuerdo, que ya hay arreglos, que ya hay fórmula, eso está en conversación, los puntos que el presidente mencionó y otros puntos son parte de una agenda de discusión que está en pleno proceso. Eso no es nada que se pueda adelantar porque se generan falsas expectativas. Se le genera a la gente la idea de que la negociación va a ser rápida y fácil. No, ningún proceso de negociación en una situación tan compleja como la que vive Venezuela se puede pretender que sea fácil y rápido. No hay negociaciones de que vamos a resolver hoy o me paro y me voy. Eso no funciona así. Claro, tampoco es que va a ser para cuando, digamos, los negociadores estén barbudos allá en Barbados. No, se trata de una negociación que tiene sus costos para el gobierno, tiene sus costos para la oposición, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cada quien estará pensando en las concesiones que debe hacerse. Allí, por ejemplo, el gobierno tendrá que ver la conveniencia o no de aceptar el llamado de elecciones que está haciendo la oposición. La oposición está viendo la conveniencia o no de ver las condiciones que pide el gobierno, por ejemplo, que levante las sanciones. Todos esos son temas que están en el proceso de negociación. Y además está la situación del país, que me imagino yo tiene que ver con la situación social y económica que plantea el gobierno. Y esos son puntos importantes porque son los que tocan la vida del ciudadano común. Así que bueno, yo creo que no se debe generar falsas expectativas porque por la vía de generar falsas expectativas se tirotea el proceso de diálogo y de negociación. Y yo creo que nosotros tenemos que darle calor a ese proceso, porque si se fracasa en ese intento, ¿qué es lo que viene? Viene una situación posible de escenarios que no nos van a dar estabilidad, sino todo lo contrario. Es mi opinión. Bueno, tú sabes que también decía, pues, el presidente Maduro hablaba de la Bachelet y que escribió una carta que se da a conocer, ¿no? Porque al comienzo hablábamos de las repercusiones que ha tenido este informe, ¿no? Porque inicialmente yo no sé por qué, quizás porque, bueno, su tradición política, su militancia en el socialismo democrático chileno, bueno, la gente dijo, la señora Bachelet va a hacer un informe parcializado. Y resulta que ella no hace ese informe. Ese informe lo hace el equipo técnico. En el cual ella confía. En la cual ella confía, pero además, y ella no tiene capacidad de decisión. No es que lo que la señora Bachelet diga, eso va a tener una respuesta y va a ser, ¿qué te digo?, es una decisión. No, simplemente vio eso y dice eso. Eso no quiere decir que los problemas se van a resolver o que eso va a tener un efecto. Pero yo sí creo que hay un aspecto importante en el informe. Aparte de que registra lo que todos nosotros sabemos en materia de derechos humanos, crisis humanitaria, yo sí creo que muchas de sus conclusiones ignoran un problema que es que la crisis de Venezuela no se puede juzgar nada más puntualmente, porque esta crisis que está ocurriendo hoy, esto viene desde hace 20 años y es una crisis que no ha vivido en los últimos años ningún país de América Latina. Y en consecuencia, sin establecer el contexto que explica que el país ha llegado a estos niveles, el informe es incompleto, lo cual no quiere decir que no sea un informe que responda a la realidad. Y lo otro que sí creo también es que omite o hace un tratamiento muy tangencial del tema del efecto de las sanciones económicas a Venezuela. Y la situación actual del país, que como todos sabemos está a un nivel verdaderamente de catástrofe. Hoy, por ejemplo, decían en el caso de Falcón, no hay luz, todo que tiene, ahí tiene mucha incidencia la aplicación práctica de las medidas de la restricción económica, y eso hay que decirlo. Ahora, Manuel, antes de meterme en algunas consideraciones sobre lo que acaba de decir, hay un tema que acaba de señalar Maduro. Maduro dice, eso es mentira, que lo que están circulando por ahí, lo que dijo un periódico en Londres y en las redes, que yo voy a pautar mi salida y que haya unos acuerdos. Hay 6 puntos, y él lo señala ahí. Sobre eso hay que decir lo siguiente. Tanto gobierno y oposición a la hora de la verdad tienen pocas expectativas sobre lo que puede ocurrir en Oslo. Bueno, porque Guaidó tiene su mantra y el gobierno está jugando a que el mantra tranque la conversación. El gobierno ya puso las cartas sobre la mesa. Se anunció que Kiko, hubo una perdóname que te reunión. interrumpa. Guaidó tiene su mantra y el presidente tiene una manta que le regalaron. Sí. Ahora lo vimos, ¿no? Mira, se anunció la reunión de Maduro con los diputados a la Asamblea Nacional para discutir el reingreso del gobierno a la Cámara, a la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahí viene un plan que ya se ha dicho y que todo el mundo lo señala, que pasa por
el nombramiento de un nuevo CNE por el regreso de el gobierno a la Asamblea Nacional, la reinstitucionalización y por la convocatoria a un nuevo proceso electoral que depende de cómo sean las cosas, de la fuerza, puede ser parlamentario o puede ser presidencial. Pero en todo caso, ya el gobierno tiene, de los 6 puntos, está asumiendo 3, sin esperar Oslo, porque el gobierno no tiene expectativa frente a Oslo. Él sabe que su política depende de lo que ellos mismos hagan. ¿Qué pasa si en enero, fíjate, qué pasa si en enero el G4 decide reelegir a Guaidó e incumplir el acuerdo? Las minorías que les toca a la presidencia de la Asamblea Nacional pudieran aliarse con el gobierno y entre los 50 y pico votos que tiene el Ejecutivo y los que son las minorías podrían lograr una nueva mayoría al generar una realidad distinta. Todo eso está en el escenario porque el gobierno no tiene expectativas en Oslo. Lo lamentable es que la oposición tampoco las tenga cuando debería, porque la única salida real que aparece en el plano después de tanta amenaza y tanta intervención y tanto tear, pero que son amenazas que al final no parecieran estar sustentadas en la realidad, es que la negociación avance. Y hay que jugar, todo el país tiene que pronunciarse porque Oslo dé resultados. Hay que decirle tanto a Maduro como a Guaidó que hay que buscar una salida negociada porque eso nos garantiza la paz y la reconstrucción de Venezuela. Ahí es importante decir, Kiko, primero que quienes están en esa reunión en este caso en Barbados, quienes se van a sentar, quienes van a mantener esa representación de ambos bloques en la negociación, tienen una gran responsabilidad. Pero quienes dirigen a esos voceros deben comportarse como estadistas, pensar en el país, pensar en el interés nacional en lugar del interés parcelado. Ahora, fíjate, con el tema del informe de Michelle Bachelet, aquí hay una extraña coincidencia. El extremismo tirotea y descalifica el informe de Michelle Bachelet y desde el gobierno hacen lo que les corresponde hacer, que es lo mismo. Entonces hay una coincidencia. Yo sí creo que el informe puede tener fallas, pero de que está diciendo unas verdades que el venezolano común sabe que se están viendo en Venezuela, eso es inocultable, por mucho que el presidente le mande 10 o 20 cartas a Michelle Bachelet, por mucho que se pueda decir que ella le cargó la mano en ciertos aspectos o no. Ahí hay una realidad. Y la mejor manera de desmentir un informe de esa naturaleza es permita que se vea, por ejemplo, que los medios pueden entrar a los hospitales, permita que los medios puedan entrar a las cárceles, permita que los diputados puedan visitar a los presos políticos, permita que se ventile esa situación al aire libre. Por ejemplo, hay una situación con el caso de este oficial asesinado producto de las torturas. Bueno, entiendo que su cadáver hasta que yo tenga conocimiento no habían entregado el cadáver. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo es que en Venezuela se respetan los derechos humanos y se respeta a la familia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y no han entregado el cadáver? O sea, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubieran matado a un militante de izquierda en otro gobierno y no le entregan el cadáver? ¿Qué dice? ¿Qué hubieran dicho? O sea, es decir, hay cosas concretas que tienen que decirse frente a hechos como esto, ¿verdad? Por ejemplo, una condena de los más altos niveles a estos hechos con actitudes prácticas. Entonces, creo que no se debe menospreciar el impacto del informe de Bachelet como un documento que retrata la situación nacional. Lo que tiene que hacer el gobierno, a mi modo de ver, es ponerse a derecho con esa realidad, es decir, actuar para modificarla, no para ocultar debajo de la alfombra un informe que grita por sí solo. Lo que sí es que viene a reforzar mucho la percepción internacional sobre Venezuela y sobre los alcances de la crisis, ¿no? Eso lo vamos a hablar cuando regresemos, bueno, porque nos tenemos que ir vamos al al corte. corte.
regresamos con contraste y controversia. Tú sabes que hablábamos del tema de la negociación y tú señalabas con mucho énfasis que no hay otro camino. Y además, eso es, todo conflicto necesariamente desemboca en una negociación. Hay un hecho reciente, y que hay que comentarlo, que todos sabemos lo que ocurrió en Sudán, ¿no? Fue depuesto, golpe de Estado contra al-Bashir, dictador que tenía 25 años en el poder. Está preso, está siendo juzgado. Le dieron un golpe militar, pero los militares no quisieron entregar, ¿no? Como pedían los factores, porque entre otras cosas salió porque hubo grandes protestas de la oposición en la calle, grandes manifestaciones. Bueno, se fue, los militares lo sacaron y los militares siguieron gobernando. La oposición fue a la calle otra vez, nuevas protestas, numerosas, muertos, heridos. Hubo una negociación relámpago prácticamente con la Comisión Africana, que fue la intermediaria. Bueno, y acaban de firmar un acuerdo. Y los que se están matando, donde hay muertos, donde hay sangre, donde hay presos, llegaron a un acuerdo según el cual los militares van a seguir gobernando como están por 21 meses y después por 18 meses entrarán a gobernar los factores civiles que estaban en la protesta. Ahora tú dices, los militares, las protestas traicionaron, se vendieron. No, simplemente la realidad obligó a un acuerdo de esa naturaleza. Y entonces yo creo que ese antecedente es bueno ponerlo porque ahí no estamos hablando de una guerra de Twitter, no. ni de los... Estamos hablando de muertos. Además, ya viene todo ese proceso muy sangriento que se dividió el país, ¿no? Hay dos Sudán, hay guerrilla. Y bueno, y en ese contexto, los dos factores que están en guerra llegaron necesariamente a ese acuerdo porque no tenían otra salida. Entonces, no se trata de querer, sino que también las realidades se imponen. Hablando de eso, fíjate, tu vaso. Hoy hubo una reunión de la directiva de la Asamblea para discutir mañana la aprobación del TIAR. Y se paró. Primero Justicia y AD se opusieron. Pero no, un momentico. Antes del TIAR, Oslo. Hay que defender Oslo. ¿Qué significa este chisme que estoy contando hoy aquí? Que no todo está dicho sobre Oslo. Que pese a que los liderazgos o las direcciones opositoras de gobierno y de oposición tengan pocas esperanzas, hay expectativa. Y hay gente interesada en que eso se desarrolle, aun cuando en las redes digan lo que digan, aun cuando los sectores extremistas polaricen, insulten y traten de llevar a Guaidó a seguir en la política de la amenaza. El problema de la política de la amenaza es que a Guaidó la política de la amenaza tiene un problema que se le está complicando, es que ha dejado de ser creíble. Uno, porque la fractura militar no aparece. Dos, porque la intervención en campaña electoral de los Estados Unidos no está planteada. Y tres, bueno, ¿y qué te queda? Pura amenaza, pura amenaza. Cuando tú estás en una situación laboral de conflicto, pidiendo aumento salarial a un sindicato, si tú te pones, mira, te voy a dar unas cachetadas y todo eso, bueno, el patrón te mirará y dice, ay, sí, ay, me vas a ofender. Ahora, si tú le trancas la fábrica, le creas un lío, no dejas entrar nada y le paras la producción, ahí hay una presión. La presión tiene que ser creíble, no puede ser nada más de discurso. Y en eso, el equipo de Guaidó tiene que entender dónde está la mayoría. Si Guaidó cree que la mayoría está en el radicalismo en Miami, está frito. Ahora, si se voltea el país y se pone a la cabeza para destrancar el juego, se aprueba que se nombre un nuevo CNE y se mete en la salida electoral, como dice Manuel Felipe, será cubierto de gloria. Claro. Aquí hay comentarios en las redes sociales que quiero leer. William Martínez, los discursos épicos, retóricos, ramplón, descalificaciones socavan la paciencia del venezolano que espera soluciones prontas. Edgar José Berro, señores, las mejores negociaciones son elecciones, ya, esa es la única salida. Free Venezuela Now, dice, ¿no? Uno de los puntos fundamentales para ir a elecciones es un nuevo CNE y que se permite el voto de los 5 millones que viven en el exterior. Tania Robaina, hablando de diálogo, ¿y qué del TCJ y la ANC? Por aquí otro comentario. La cultura del micrófono daña los procesos de negociación. Tiene que haber privacidad del proceso, mucha prudencia, paciencia. Buenas noches, dice señor Arepa. Mientras los políticos pelean, los venezolanos de pie nos comemos un cable, aunque ya como que ni eso, porque está caro el metro. Necesitamos soluciones, oxígeno. Los profesionales que seguimos en el país estamos desesperados. Muchos comentarios. Al gobierno le interesa la controversia. Así solicita diálogo para ganar tiempo, Vladimir, dice Aníbal Gómez. Y Currucucú nos ha mandado a sus secuaces a que nos insulten. Currucucú está perdiendo fuerza, Currucucú. ¿Usted sabe qué es Currucucú? No sé.
Urrucurtu, el de 20 Venezuela, que lo que hace es... Vente al tema, chico, vente al tema, vente al Ah. tema. Vente al tema. Vente al tema. Yo, por ejemplo, fíjate, con respecto a lo, como ya tenemos que ir sacando conclusiones, aquí hay una conclusión que yo creo que es importante. En primer lugar, la política tiene que estar conectada con la realidad de la gente, con la urgencia de la gente. Pero además el liderazgo político tiene que asumir posición en momentos difíciles y tiene que asumir a veces posturas que no son populares. Es decir, o que no son aparentemente populares, hablarle con responsabilidad al país. Si usted es señor presidente de la Asamblea Nacional, si usted es señor presidente de la República, envía una delegación a conversar, esa delegación tiene que tener primero la suficiente responsabilidad y el suficiente poder de negociación. Y en segundo lugar, no puede haber prisa. Tampoco puede haber una política de desgaste, pero tampoco puede ser una prisa permanente por buscar una solución en 2 días. Esto no es una crisis fácil de solucionar. Entonces, la solución tiene que ser estable, no solamente la solución electoral, que es la en la cual yo creo y en la que creemos que tiene que haber una solución electoral, sino también pensar en el día después, cómo generar un clima de convivencia política en nuestra sociedad que permita, bueno, que avancemos a un nivel de estabilidad a través del cual logremos, por ejemplo, volver al crecimiento económico, recuperar la caída, recuperar el sentido de la vida misma, de caramba, No, un y empleo la productivo, reconciliación nacional, ¿no? Bueno, eso es Y un la tema que creo que- reinstitucionalización, ¿no?, del Estado. Pero hay una cosa importante, que esos comentarios que señalabas, todos insisten en la salida electoral. Ahora, ¿qué es la salida electoral? ¿Cómo se impone? A través de la mayoría del voto. ¿Quién duda que en este momento la mayoría del país quiere un cambio? Entonces, bueno, para facilitar ese cambio, el recurso y la salida lógica son las elecciones. Ahora, entendemos que incluso se ha sobreentendido que de convocar elecciones, producto de estos acuerdos, se entiende que es sobre la base de que se ha cambiado el Consejo Nacional Electoral y de que que todos los venezolanos que están en el exterior, en edad de votar y en condiciones de votar, tienen que hacerlo. Eso es obvio. Eso no se hablaría entonces de salida electoral si esas dos cosas no están perfectamente resueltas, ¿no? Fíjate que hoy Francisco Rodríguez, en uno de los chats que tenemos nosotros, en el juego, en el autobús, decía, citando un artículo del New York Times, que se espera en Venezuela dos grandes hambrunas, producto de que los estados occidentales que producen legumbres, vegetales, carne, que todavía producen, no pueden movilizar estos camiones que están en todo el país y que le dan falta comida de a todo el mundo, combustible. porque no hay Por combustible. de repuesto. Porque el gobierno ni siquiera tiene la idea de decir, vamos a priorizar y darle a esta gente, vamos a hacer un censo y le damos gasolina porque ayudan a combatir el hambre. De manera que la presión no solo es de la Yo no jugada libre de política, no solo es la jugada política, el país espera soluciones y tanto gobierno y oposición no pueden aspirar a que el país lo reconozca o les debe la mayoría de vida para producir cambios o que el gobierno se mantenga, si no hay una actuación que considere a la gente, si la gente no es lo más importante y considerar a la gente es considerar a Oslo, es considerada Noruega, es que esa reunión de Barbados no puede ser un trámite, una cosa, un disfraz, un show ahí para pasar el tiempo, tiene que ser un punto de encuentro para los problemas de los venezolanos. Y en eso todo el país tiene que pronunciarse. Yo creo que no podemos dejar que unos políticos con un plan sigan arruinando el país. Hay que buscarle salida a esta situación. Y por supuesto, si viene el cambio, tiene que ser un cambio que garantice la paz. Bueno, vale. Así es. ¿De qué mejor manera podemos cerrar el programa que no sea así, Kiko? ¿Por qué no me aplauden? Con tus palabras. Sí, aplaudan pues. Sí. Ajá, sí. Vamos a aplaudirte endógena, de manera endógena. Buenas noches. Gracias. Chao.